Bueno, estudio de Apocalipsis, capítulo 13, del 11 al 18. Dice, los falsos profetas han estado en el pueblo de Dios desde el principio de su historia, pero proliferarán aún más al acercarse el establecimiento del reino de Cristo. Hablando de este tiempo, Jesús dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La visión que tuvo Juan del falso profeta revela tres elementos clave, su persona, su poder y su plan. Después de ver la aterradora visión de la primera bestia, el anticristo, en el capítulo 13 del 1 al 10, Juan vio entonces otra bestia. El empleo de ayos, otro del mismo tipo, indica que como la primera bestia será una persona y no una institución como algunos indican. A diferencia de la primera bestia que saldrá del mar, la segunda bestia subía de la tierra. Al igual que el anticristo, el falso profeta morará un demonio salido del abismo que se representa aquí como las llameantes profundidades de la tierra. En el mundo antiguo, la tierra era menos misteriosa y amenazadora que el mar. Que el falso profeta se levante de la tierra sugiere que será sutil, afable, menos avasallador y aterrador que el anticristo. Será atractivo y persuasivo, el epítome de los lobos vestidos de oveja sobre quienes Jesús advirtió en Mateo 7:15. La descripción de la primera bestia, con sus 10 cuernos, 7 cabezas, 10 coronas y 7 nombres blasfemios, del capítulo 13:1, era grotesca y aterradora. En contraste, la segunda bestia simplemente tenía 2 cuernos. Esto indica que no será caracterizada por el mismo enorme poder del anticristo, y a diferencia del salvaje, feroz y mortífero anticristo, quien se compara a un leopardo, un oso y un león, el falso profeta aparece tan inofensivo como un cordero. No viene como un dictador o conquistador, sino a primera vista aparece un sutil engañador con mansedumbre y gentileza, aunque no sin gran autoridad. A pesar de su engañosa apariencia, el falso profeta no es menos hijo del infierno que el anticristo. Eso es evidente porque hablaba como dragón, una voz muy extraña para un cordero. El falso profeta, al igual que el anticristo, será el vocero del dragón Satanás, hablando sus palabras, pero no se hará eco de los blasfemos improperios contra Dios que saldrán de los labios del anticristo. Daniel 11:36. En vez de esto, hablará palabras atractivas y engañosas de alabanza acerca del anticristo, atrayendo con engaño al mundo para que adoren al perverso y satánico dictador. Aunque fundamentalmente es un sutil engañador, el falso profeta no será imponente. Juan observa que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo. El falso profeta ejercerá el mismo tipo de poder demoníaco y autoridad que el anticristo, ya que ambos han recibido poder de la misma fuente infernal. El que ejerza su autoridad en presencia del anticristo denota que el anticristo le habrá delegado esa autoridad. La misión del falso profeta será usar los medios disponibles para él por el anticristo para hacer que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Él dirigirá la religión mundana de adoración al anticristo. Los esfuerzos del falso profeta por fomentar la adoración del anticristo recibirán un tremendo impulso de un acontecimiento sorprendente y espectacular, la aparente santidad de la herida mortal de la primera bestia del anticristo. Además de su participación en la resurrección, el anticristo, el falso profeta, hará sus grandes señales. Esas señales no solo imitan los milagros realizados por Jesús, sino también los de los 2 testigos. Estas satánicas señales, con todo engaño de iniquidad, serán muy persuasivas para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los que rechacen el Evangelio Salvador de Jesucristo aceptarán gustosamente el maldito Evangelio que predica el falso profeta, un evangelio al parecer confirmado por las espectaculares señales sobrenaturales. Asombrosamente, el falso profeta
imitando a los dos testigos, aún hace descender fuego del cielo a la tierra. El tiempo presente de Poieo sugiere que realizará repetidamente este acto sobrenatural delante de los hombres para impresionarlos con su poder. El falso profeta tendrá éxito de manera espectacular en sus esfuerzos por engañar a los moradores de la tierra, exactamente como predijo Jesús. Mientras aumenta el poder del anticristo y el carácter persuasivo del falso profeta, Satanás incrementará la falsa religión mundial de adoración al anticristo. Los seres humanos finalmente estarán tan rendidos a la influencia del falso profeta que obedecerán sus órdenes de hacer imagen a la bestia. El mundo participará de la idolatría de la manera más estremecedora, manifiesta, que jamás se haya visto. La imagen idolátrica del anticristo será diferente de cualquier otro ídolo en la historia humana. La Biblia despectivamente describe a los ídolos como teniendo boca pero incapaces de hablar. Pero en otra muestra de poder para engañar, el falso profeta infundirá aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Aliento se traduce pneuma, no zone nibios, no zone nibios. Las palabras griegas por lo regular traducidas vida. El falso profeta animará la imagen del anticristo de tal modo de que dé la apariencia de ser un ser vivo. Luego de su inmenso éxito mundial y después de presentar su fachada de gentileza, el falso profeta haría matar a todo el que no adorase, como en el caso de la imagen de Nabucodonosor, en Daniel 3:6. Se decretará la pena de muerte para los que rechacen adorar a la imagen del anticristo. Muchos de los mártires mencionados antes en Apocalipsis son los que serán muertos durante este terrible tiempo de persecución. Aunque la pena de muerte pudiera decretarse sobre todos, no todos los creyentes serán muertos. Algunos sobrevivirán hasta que vuelva Cristo y entrarán en su reino milenial como personas vivas. Ni el anticristo ni su hombre de confianza matarán a los judíos. Del capítulo 12, 6, 7 y 14. 2/3 partes de ellos perecerán, pero el resto será protegido. Como parte de su plan de imponer la adoración del anticristo, el falso profeta exigirá a todos los incrédulos, resumiendo a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Marca, charagma, de charango, yo grabo, era el término para las imágenes o nombres de emperador en las monedas romanas. El mundo antiguo, tales señales, tatuajes o marcas, las tenían por lo general los esclavos, los soldados y devotos de sectas religiosas. Gálatas 6:17. Dios selló con una marca en la frente a los 144.000 para preservarlos de su ira contra el mundo incrédulo. El falso profeta marca a los no salvos para preservarlos de la ira del anticristo contra el pueblo de Dios. La marca significa que la persona que la tiene es un adorador y leal seguidor del anticristo. Casi de la misma manera, los emperadores romanos requerían que sus súbditos probaran su lealtad al ofrecer sacrificios al César. Los que rechazaban, como los que rechazarán recibirán la marca del anticristo, eran sujetos a ejecución. Además de la constante amenaza de muerte, el rechazo de la marca de la bestia tendrá horrendas consecuencias prácticas en la vida diaria. Ninguno pudiérase comprar ni vender si no tuviera la marca. El imperio del anticristo mantendrá estricto control económico sobre el mundo, la comida, la ropa, los suministros médicos y otros productos indispensables de la vida, potencialmente en demanda en la devastada tierra que ha experimentado el juicio de Dios. Será imposible de obtener para los que no tienen la marca. Es probable que el dinero carezca de valor. La presión para rendirse a la adoración del anticristo será peor que cualquier otra cosa que se haya experimentado
en la historia humana. La vida será prácticamente insufrible, ya que las personas se verán obligadas a inclinarse ante el satánico rey, no impulsados simplemente por la farsa religiosa, sino también por la necesidad económica. Añadiendo a la descripción de la marca, Juan observa que será el nombre de la bestia o el número de su nombre. El anticristo tendrá una designación universal, su nombre dentro de un sistema numérico. No es clara la identificación precisa de esa frase. Lo que sí está claro es que todo el mundo se le exigirá que tenga la marca identificadora o sufrirá las consecuencias. La exclamación, aquí hay sabiduría, es una advertencia a los que estén vivos en aquel tiempo a ser sabios y discernir. Tendrán que reconocer lo que está ocurriendo y comprender la importancia del número relacionado con el nombre del anticristo. Quienes tengan entendimiento podrán encontrar el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Tal vez ningún detalle en Apocalipsis haya intrigado más a las personas que este número. Ha habido especulaciones interminables en cuanto a su significado y cómo calcularlo. En griego, hebreo y latín, las letras tienen equivalentes numéricos y se han propuesto muchos miles de esquemas para asociar los nombres de personajes históricos con el número 666. Los más sabios en este contexto, con el hecho de que la identificación no está aún disponible, pero lo estará cuando en el futuro falso Cristo ascienda a su trono, la persona a quien corresponda el 666 tendría que estar en el futuro para la época de Juan, ya que él dio a entender claramente que el número sería reconocible para alguien. Si no fuera perceptible para su generación y para las que la siguieron, y no lo fue, la generación para quien sería perceptible debería estar y aún está en el futuro. El significado preciso del número 666 aguarda por el tiempo futuro del anticristo, pero es de notar que es número de hombre. 7, el número de la perfección, es el número de Dios. Como el hombre no llega a la perfección, su número es 6. El hombre fue creado en el sexto día, Génesis 1, 26, 31. A los esclavos los liberaban después de 6 años de servicio, Éxodo 21, 2. Los campos deben sembrarse solo por 6 años consecutivos, Levítico 25, 3. La repetición del número 3 subraya que este es un número de hombre, al igual que la triple enumeración de la declaración Santo, Santo, Santo subraya la absoluta santidad de Dios. Se acerca una religión falsa a una escala mundial antes vista, dirigida por el más destacado de los falsos profetas. La mayoría de las personas seguirán lo que al parecer es un rumbo seguro y prudente, adorando al anticristo y recibiendo su marca. Pero este es un trágico error de desastrosas consecuencias, ya que quienes persisten en adorar a la bestia afrontarán la ira de Dios.